Esta ocasión toca que analicemos el tema que tiene que ver con la adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es el acto jurídico que crea entre dos personas un vínculo de parentesco civil del cual derivan relaciones análogas a las que resultan de la filiación por naturaleza o la filiación natural. La adopción es un acto jurídico, ya lo vemos, lo vamos a explicar ahorita más adelante, en el cual entre el adoptado y el adoptante se crea un vínculo jurídico, un vínculo de parentesco similar, parecido, nunca igual, al que se crea entre un hijo y un padre biológicos o que provienen de la filiación natural. Y ahorita vamos a ver por qué esa razón. Bien, para explicar la adopción hay varias teorías que hablan de su naturaleza jurídica. Ya saben, vamos a estar analizando varias veces y en casi todos los temas cuál es la naturaleza jurídica. De aquí en adelante ustedes siempre van a tener que preguntar o siempre les van a preguntar o siempre van a tener que estudiar la naturaleza jurídica de esa institución, de esa figura jurídica, de ese acto jurídico, lo que sea, van a tener que encontrar su naturaleza jurídica, esto con la finalidad de comprender mejor de qué se trata o el porqué de este acto, de esta figura, de esta institución. La primera teoría es que nos habla de que se trata de un acto plurilateral de carácter mixto porque en él concurren las voluntades de los particulares y de la autoridad del Estado. Es decir, plurilateral es que de varios lados provienen voluntades. Aquí las voluntades que van a participar, por un lado es la voluntad del adoptante de querer adoptar al menor o al incapaz, la autoridad del Estado, que es quien ejerce hasta ese momento la patria potestad o la representación del menor, y en algunos casos cuando el menor o el incapaz esté en posibilidades de expresar su voluntad, también estará concurriendo. Es decir, es mixto porque no concurren únicamente como en el derecho civil, que concurren voluntades de particulares o la voluntad del Estado actuando como particular. Aquí el Estado es una voluntad que actúa, pero como Estado, en una relación de supra-subordinación. El Estado como ente, no como particular, como al principio lo vimos en el concepto de derecho civil. Participan tanto voluntad de particulares como la voluntad del Estado, siendo este último Estado o actuando con este carácter de poder, con esta facultad potestativa que el Estado tiene. Segundo, es un acto potestativo del Estado en virtud de que participan tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional. Aquí participan estas dos autoridades, estas dos voluntades, una voluntad administrativa y una voluntad jurisdiccional. ¿Cuál es la voluntad administrativa? La voluntad del Estado a través del Ejecutivo, a través del administrador del Estado, esto es el gobernador, por conducto pues ya de las dependencias que se encargan de, aunque se les ha sido encomendado, velar o verificar o estar al tanto de las adopciones que se llevan en el Estado. En nuestro Estado particularmente es el DIF, es el que se encarga de verificar, de llevar a cabo los estudios, tiene la guardia y custodia de los menores que son sujetos o que están sujetos a una posible adopción. Ahí se comparece, va a la persona que quiere adoptar, oye, yo quiero adoptar un menor, ven qué menores hay, se platica, se establecen, pues revisan, hacen estudios de que tenga capacidad económica, capacidad moral, que no tenga alguna enfermedad, que no esté psicópata, sociópata, alguna situación así, o sea, descartan todas esas personalidades, todas esas situaciones, para que el menor o el incapaz que va a ser adoptado pues realmente entre a un núcleo familiar lo suficientemente bueno, por así decirlo, o lo suficientemente idóneo, es un estudio de idoneidad el que hace esta institución
para que pueda ser compatible y la adopción pues tenga un éxito, es decir, las partes se lleguen a querer, se lleguen a complementar, lleguen a ser una familia. Obviamente pues van a tener, como todas las familias, pues sus altibajos, sus pros y sus contras, pero al final de cuentas que pueda ser llevadera esa relación. Participa el poder administrativo a través del gobierno, de la función administrativa, del ejecutivo y la función jurisdiccional, es decir, un juez familiar va a conocer de la adopción y va a estar también determinando si la adopción es o no es procedente ante las pruebas con las pruebas, que se lleven ante él, ante el juez. El juez podrá determinar, ¿sabes qué? Adelante con la adopción, o va a poder determinar, ¿sabes qué? Bueno, considero que derivado del interés superior del menor, pues el menor no debe de estar contigo, o del incapaz no debe de estar contigo. Participan estas voluntades, es decir, el Estado te lo da o te lo quita. O sea, el Estado, si quiere, por eso es potestativo, porque el Estado dice, te lo doy en adopción, o no te lo doy en adopción. Y participan dos voluntades, la voluntad administrativa y la voluntad jurisdiccional. Cualquiera, las dos pueden coincidir en no dártelo, o las dos necesariamente tienen que coincidir en que la adopción sea procedente. O podría ser una que diga que sí y otra que diga que no, pero pues al final de cuentas pues se necesita que ambas voluntades coincidan en el punto de que la adopción es procedente, es benéfica, cumple esta institución familiar de la adopción, cumpla con la finalidad para la cual fue creada, que fue con la finalidad de proteger, de que los menores e incapaces se sumen o entren a un núcleo familiar y se mantenga todavía la familia, en cualquier tipo de familia o de concepto de familia que podamos nosotros tener o entender, que el ser humano esté dentro de una familia. Habíamos platicado, una de sus compañeras me preguntó cuando entramos al tema de la familia, y que por qué era así. No recuerdo si bien la pregunta, pero yo les explicaba que la familia sigue siendo reconocida como el núcleo de la sociedad. Entonces, y que la familia tiene ciertas responsabilidades, ciertas funciones sociales, culturales, educativas respecto de sus miembros. O sea, la familia se hace cargo de sus miembros. Entonces, el Estado no se quiere hacer cargo, no que no se quiera, no puede o no debe hacerse cargo de sus miembros, porque si no, pues estaríamos dentro de un gobierno así medio fascista. O sea, que el gobierno tuviera a sus hijos es algo pues que nada más en las películas debería verse, pero sí hay lugares en los que son propiedad del Estado y pues son los hijos del Estado, ¿no? Y hacen lo que el Estado diga y creen y alguna situación. Aquí no se busca eso en nuestro país. En nuestro Chihuahua lo que se busca es que los menores de edad, los incapaces, se inserten en un núcleo familiar para que dentro de este núcleo familiar puedan desarrollarse de la mejor manera, desarrollar todo su potencial, desarrollar toda satisfacer todas sus necesidades. Es por eso para lo que se crea esta institución de la adopción. Bien, tercera naturaleza jurídica, es una institución en el sentido de ser un conjunto de disposiciones legales que establece la forma de constituirla y llevarla a cabo, las relaciones jurídicas que nacen de dicha adopción, así como de su terminación. Cuando hablamos de una institución, estamos hablando de un conglomerado de normas jurídicas, ya sea de carácter, de forma, de fondo, que dan a este acto jurídico, a esta institución, pues le dan todo un significado, ¿no? Le vienen a dar un génesis, cómo comienza la adopción, quiénes son sujetos de adopción, le da un procedimiento, cómo vas a proceder si quieres adoptar, cuáles son los requisitos que tienes que cumplir, que ahorita lo vamos a ver, por qué sí, por qué no se te den adopción, y luego también te explica o también te dice pues cuál es la finalidad, cuál es el fondo de la adopción, para qué está hecho. O sea, y todas estas normas deben de ser cumplidas. Cuando hay distintos aglomerados de normas que establecen una función, un procedimiento, una finalidad, todo esto se llama institución del derecho, obviamente porque el derecho las está creando. Realmente, si ustedes lo analizan,
la adopción es una ficción jurídica, como muchas que hemos tenido, en la cual simulamos que que el adoptante es papá, cuando realmente no es papá porque no ha tenido un hijo, y el adoptado es hijo cuando realmente no es hijo porque no tiene papá o no tiene mamá. Entonces se hace una ficción del derecho para que a través de un acto jurídico, a través de estas reglas, a través de estos procedimientos, se haga clic o se constituya una nueva relación jurídica, como parecida, ya lo dije, no igual, como si la de fueran padre e hijo, hijo y madre. No sé si me explique, o sea, es una ficción jurídica, creamos algo que no existe en la realidad. Vamos a suponer que yo no tuviera hijos, si quisiera, porque no puedo, soy estéril o alguna situación así, no puedo tener hijos. Entonces, la realidad es que nunca voy a tener hijos, pero a través de una ficción del derecho llamada adopción, puedo tener lo más parecido a lo que es tener un hijo, que es adoptarlo y cuidarlo y cumplir, y se van a crear todas y cada una de las relaciones jurídicas que son necesarias o que cumplen con la finalidad o con la función que persigue la adopción. Bien, por eso es una institución. Es un acto jurídico, como lo hemos visto muchas veces, porque crea una situación jurídica general legalmente preestablecida que se integra por derechos y obligaciones de orden público semejantes a las que nacen de los padres e hijos consanguíneos. Es un acto jurídico porque participan voluntades, ya vimos la voluntad del Estado, la voluntad del particular y la voluntad del adoptado en algunos casos. Es un acto jurídico porque crea, o sea, primeramente es un acto jurídico porque se sigue un procedimiento jurídico para llegar a él. Después, una vez sancionado a través de la autoridad o del poder potestativo que tiene tanto la administración como la jurisdicción, se crean derechos y obligaciones y similares, vamos a decir, bueno, en este caso estos derechos y estas obligaciones sí serían idénticos a los de un hijo biológico. O sea, estamos creando, es un acto jurídico. Acuérdense que las obligaciones, los derechos y las obligaciones nacen ya sean de hechos jurídicos o de actos jurídicos. Ya vimos la diferencia, se les expliqué. Un hecho jurídico no participa la voluntad, puede traer consigo consecuencias jurídicas, y un acto jurídico sí participa la voluntad, en la cual pues se acepta y se busca provocar o crear estos derechos y estas obligaciones. Entonces, este es un acto jurídico porque crea derechos y obligaciones. Bien, esto fue la naturaleza jurídica de la adopción. ¿Qué características tiene la adopción? Primera característica, pues que es un acto jurídico destinado a producir consecuencias jurídicas. Cuando hablamos de consecuencias jurídicas o cuestiones jurídicas, invariable y necesariamente estamos hablando de derechos y obligaciones. Ya se los expliqué y lo vamos a seguir viendo reiteradamente aquí en la clase. Es un acto plurilateral, una otra característica es porque intervienen dos o más voluntades para que se conformen, incluida la voluntad del Estado. Ya lo habíamos también dicho como parte de su naturaleza jurídica, pero esa naturaleza jurídica pues redunda más en una característica de la adopción. Es un acto solemne, ya lo habíamos visto también con el reconocimiento como característica, que debe sujetarse a ciertos requisitos de forma y procedimentales establecidos en las normas de la ley. No puedes tú, lo adopto, venga, si usted ya va a ser mi hijo, ya lo adopté, está mi voluntad. No, hay un procedimiento, hay cuestiones sacramentales que deben de cubrirse, que deben de satisfacerse para que tú puedas adoptar o para que tú puedas ser adoptado. Porque no todos pueden adoptar y no todos pueden ser adoptados. Lo vamos a ver un poco más adelante. Es un acto constitutivo. Cuando hablamos de un acto constitutivo es porque crea algo, constituye el parentesco, la filiación y traslada la patria potestad. Es decir, es un acto que va a constituir otras instituciones, otros actos jurídicos, otras consecuencias jurídicas. ¿Sí? Por eso es constitutivo, porque está creando no solo el vínculo jurídico entre adoptado y adoptante, sino una serie de otras instituciones que también son consecuencia de ese acto jurídico. Por eso es constitutivo. Es un acto extinguible, y esto es lo que diferencia de la filiación biológica o la filiación natural,
con la adopción. Nunca va a poder ser igual porque tú como hijo biológico pues no es extinguible esta filiación, este vínculo jurídico que hay entre progenitor y descendiente, entre ascendiente y descendiente, no puede ser extinguible, no se extingue. Bueno, no, de hecho no se extingue, aun y cuando fallecieras como persona, pues sigue siendo hijo fallecido o padre fallecido, pero no se extingue esta situación. Contrario a la adopción sí puede ser extinguida. Que hasta aquí llegó la adopción, ahorita vamos a ver la forma de terminarla, vamos a suponer que termina, tú sigues tu camino y el mío y se extinguieron las consecuencias o las relaciones jurídicas que nacieron de la adopción. Por eso es un acto extinguible y por eso es que decimos que nunca van a ser parecidas. Las consecuencias jurídicas o los vínculos que se crean van a ser parecidos a los del hijo biológico o a los de la relación biológica, pero nunca iguales. ¿Por qué nunca iguales? Porque hay una característica que tiene que ver con ser un acto extinguible y por eso nunca podrán ser iguales. Parecidos, pero no. Bien. Siguiente característica es de interés público. Al Estado, cuando hablamos de interés público, quiere decir que al Estado le interesa qué está pasando con la adopción. Le interesa a la colectividad, le interesa al Estado y el Estado vela por su debido cumplimiento de los procedimientos, cumplimiento de los requisitos, cumplimiento de las formas. Todo esto le interesa al Estado y el Estado lo vigila y el Estado lo sanciona. Por eso es de interés público. Le interesa que los niños que están siendo insertados en núcleos familiares cumplan con la finalidad que es que persigue la adopción. No busca que meterlos en una familia para que los estén golpeando, para que los estén explotando, para que los estén prostituyendo, que los estén maltratando. No, claro que no. O sea, el Estado no busca quitar esa carga, lo que busca es insertar un pequeño que no tiene padres a un núcleo familiar para que la familia se haga cargo de él, lo eduque, lo forme, lo ayude a desarrollar y la persona dentro de un núcleo familiar pueda tener una relación similar o igual a la que tiene cualquier otro niño dentro de la filiación biológica o de las demás familias. Es eso lo que se busca. Bien, ¿cuáles son los requisitos para adoptar? Requisito número 1, debe de tratarse de menores de edad, primeramente. Solo pueden ser adoptados los menores de edad o mayores de edad que sean incapacitados, que estén sujetos a un estado de interacción o que sean incapaces. Solo estos dos grupos etarios, bueno, no etarios, solo estos dos grupos podrán ser adoptados. Los menores de edad y en dado caso los que sean mayores de edad pero que estén sujetos a un estado de interacción, que tengan un grado de incapacidad. O sea, solo ellos pueden, que tengan algún síndrome, sean autistas, alguna situación, solo ellos pueden ser adoptados. Los demás no. Si tú eres mayor de edad y estás sano y completo, no vas a poder ser adoptado. A ti ya no te puede adoptar nadie. Bueno, tú que me ves por esta grabación. Segundo, debe de haber una diferencia de 15 años entre el adoptado y el adoptante. Es decir, si el pequeño que quiere ser adoptado tiene 5 años, necesariamente el adoptante debe tener más de 20 años. Tiene que haber mínimo 20 años para que haya una diferencia de 15 años y se cumpla con este requisito establecido en la ley. Tiene que ser una persona física, no puede haber personas jurídicas adoptando. Necesariamente solo pueden adoptar las personas físicas, las que cuentan con capacidad, estado civil, todos los atributos que ya vimos, los 6 atributos. No puede venir Walmart y dice, no, pues ¿para qué quiero empleados? Mejor adopto niños y aquí trabajan en el negocio familiar. No puede venir Walmart y yo te adopto. Y ahora vas a ser Juanito Walmart. Y luego Pedrita o Walmart, Rosita Walmart. No pueden venir las personas jurídicas colectivas, ninguna. Ahora vas a ser Pedrito SADCB. No pueden las personas jurídicas, solo personas físicas. La persona que va a adoptar debe de tener capacidad tanto de goce como de ejercicio. Tiene que tener plena capacidad, hablando como los atributos de la personalidad. Debe de tener medios suficientes para la subsistencia, es decir, debe ser una persona solvente tanto económica como moralmente. Aquí habla de medios económicos, tiene que tener una solvencia
para mantenerse, ser autosuficiente. Oye, me mantengo yo solito y puedo perfectamente mantener a otro ser humano, tanto en comida, alimentación, vestido, recreación, educación, todo le puedo dar, o sea, lo puedo mantener. Y eso está complicado, o no es fácil. Ustedes, no sé, aquellos que tengan hijos, pues deberán darse cuenta que pues de alguna manera es una carga, es un gasto así. O sea, ustedes que son mantenidos por sus papás, no, pues mi papá me da 1,000 pesos a la semana, pues no, con eso chido, y aquí vemos la casa, vengo y adopto. No, o sea, tienes que ser independiente y autosuficiente, no puedes estar dependiendo de otras personas. Debes ser una persona de buenas costumbres y de probidad. Obviamente tienes que ser no tener antecedentes penales, no tener antecedentes policíacos, tener una buena conducta, no ser una persona problemática, no tener, ser honrado, ser honesto, tener valores, cumplir con las leyes, por mínimas que sean. Pues, todo esto se acredita, se hacen estudios psicométricos, psicosociales, socioeconómicos, en donde salen pues todas estas cosas, aunque no tengas una desviación sexual, que no tengas no sé, vamos a una patología, un síndrome, alguna cosa así que tú digas, este está loco, o es mala persona, o se pone así, tiene algún problema de ira, no sé, alguna cuestión. O sea, tú eres una persona de buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Pues bueno, es un poco subjetivo, pero creo que todos pudiéramos en determinado momento determinar cuál es una buena costumbre: sacar la basura los días que toca, ceder el paso a los peatones, tirar la basura en su lugar, y llegar puntual al trabajo, ser colaborativo, participativo, respetar las leyes. Pues son buenas costumbres esas, ¿no? Alimentarse bien. Una mala costumbre, pues no sé, tener una obesidad mórbida, así, comer y andar con mujerzuelas y juegos de azar, ¿no? Ese es otro. Pero sí, a eso se refiere. Y probidad, pues todo eso, ¿no? Tener una conducta intachable, ser honesto, ser probo es la palabra, o sea, que debemos buscarla en el diccionario. Siempre la digo y siempre la busco y siempre la leo, siempre la sé, pero no me la guardo mucho. Pues la probidad es eso, o sea, conducirte con todo respeto, con toda educación, con toda armonía al entorno en el que me encuentro. Pudiéramos definirlo así, si ustedes gustan. Debe ser una persona con probidad. Debe concurrir las voluntades necesarias. Deben concurrir las voluntades necesarias, es otro requisito. Si faltara alguna voluntad, esta adopción no tendría sus efectos. La primera voluntad es la del progenitor o progenitores que ejerce la patria potestad. Es decir, puede haber una pareja que dio a su hijo en adopción, que es perfectamente legal. ¿En qué? Pues no podemos, lo vamos a dar una adopción. Tiene que estar la voluntad de ellos para darle una adopción, primeramente, ¿no? Debe concurrir la voluntad del tutor. Cuando se da un pequeño en adopción, se queda a cargo la guardia y custodia, la tutoría, la ejerce el Estado a través de la dependencia que para tal efecto designe, o el encargado que para tal efecto tenga. Esa voluntad también debe participar, es decir, sí, este niño sí está apto para ser adoptado y sí debe ser adoptado por estas personas porque cumplen con todos y cada uno de los requisitos. El sistema integral de ese estado, o sea, el sistema integral de la familia, lo llamamos de forma genérica porque puede tener distintos nombres en distintos estados, también debe de tener esa voluntad. Es decir, la institución en sí debe también expresar su voluntad, su consentimiento para poder dar en adopción, para que se pueda llevar a cabo la adopción. También se consulta al Ministerio Público y la última voluntad que debe concurrir es la del juez. Y obviamente pues la voluntad de aquel que quiere adoptar, del adoptante. Esa sería el requisito y esas son las voluntades que se necesitan cumplimentar o coincidir o concurrir para que la adopción surta sus efectos. ¿Cuáles serían los efectos jurídicos de la adopción?
Primeramente, tendríamos el derecho y la correlativa obligación de proporcionar alimentos. Segundo, tendría derecho al nombre, al nuevo nombre y apellidos que tendría de su adoptante. Crea un parentesco. Y era lo que les explicaba cuando veíamos que les comentaba yo que anteriormente existía la adopción plena y la adopción simple. La adopción simple se limitaba únicamente a crear un parentesco entre el adoptado y el adoptante. Pero esta situación ya se eliminó en nuestro Código Civil, únicamente existe la adopción plena. O sea, ya cuando hablamos de adopción, hablamos de que siempre va a ser plena. O sea, ya no hay que decir adopción plena, ya no hay que decir adopción. Y las consecuencias jurídicas serían como lo era la adopción plena, que son que no solo creo un parentesco entre el adoptado y el adoptante, sino ya el adoptado con el adoptante y toda la familia de esta, tanto por consanguinidad como por afinidad. O sea, el parentesco de forma idéntica como si fuera hijo biológico. Crea la filiación, el vínculo de filiación entre padre e hijo, entre adoptado y adoptante, como padre e hijo. O sea, ya se crea la paternidad de este señor o del adoptante, ya se ejerce la paternidad del adoptado. La patria potestad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La patria potestad pues, es el poder que los papás ejercen sobre los hijos para poder alcanzar el cuidado, salud y todo eso. Lo vamos a ver más adelante, pero se crea esta nueva institución llamada patria potestad. Y por consecuencia, como se crean derechos, también extingue los demás. Es decir, cuando una persona es adoptada, obviamente tenía un vínculo jurídico con alguien más. O sea, les digo, necesariamente hay una afiliación, podría ser desconocida total o parcial, pero vamos a suponer que sí conocía a sus padres o sí sabíamos quiénes eran sus padres. Pues esa relación se extingue, se crea una nueva y la que tenías allá, el parentesco que tenías con aquellos, la afiliación que tenías con aquellos, el derecho a alimentos que tenías con aquellos, ya no los tienen, se extinguieron. De hecho, se crea una nueva acta y tu acta anterior, donde venían tus padres, donde venía tu madre, donde venía otra, se queda ya resguardada y, o sea, se esconde, se nulifica y es bien difícil. Incluso uno como juzgador no tiene incluso a veces acceso a esos registros, están sellados, guardados y nadie sabe. Por eso cuando dicen que hayan los papeles de la adopción, pues es como hallar una aguja en un pajar. Es complicadísimo que tú te des cuenta que eres adoptado. Ya los hice pensar, ¿verdad? Si son adoptados. No se crean. Ustedes los tuvieron y los aman y los adoran. Por eso los tienen educando y aprovechen esa oportunidad. Bien. La extinción de los demás derechos. Ok, pasamos ahora a las formas en las cuales se puede extinguir la adopción. Primeramente puede ser a través de una impugnación, ya lo hemos visto. El segundo caso sería la revocación y el tercer caso sería por nulidad. ¿Cuándo es por impugnación? Es cuando el menor o el incapacitado que haya sido adoptado podría impugnar la adopción dentro del año siguiente al que alcanzara su mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido la incapacidad según sea el caso, siempre y cuando se haya cumplido con los fines de la adopción. Es decir, la adopción se realiza, se cumplen los requisitos y la adopción es perfecta, surte sus efectos. En determinado momento, esa adopción puede ser impugnada y puedes decir, ¿sabes qué? Yo vengo a impugnar la adopción, yo ya no quiero que tú me adoptes, o que ya no quiero que tú seas mi progenitor, o ya no quiero que tú seas mi adoptante. Puede venir el menor o el incapaz y solicitar la impugnación otra vez, como siempre en todos los casos, de una manera fundada, que haya una razón fundada y que la misma esté acreditada ante el juzgado, y el juzgado en determinado momento, si se acredita dicha razón, podrá decretar la impugnación y en sí la terminación de la adopción, del vínculo de la adopción de la institución, la está dando por terminada y ya el adoptante se va para allá y el adoptado se va para acá, cada quien por su lado. Por revocación, ¿cuándo se da la revocación? Como fue un acto plurilateral en donde participaron varias voluntades, estas mismas voluntades pueden volverse a conjugar, pueden volver a concurrir para revocar la adopción.
Es decir, así como la concurrencia de voluntades crearon la adopción, la misma concurrencia de voluntades puede llevar a cabo la revocación. Así como crean, así pueden extinguirlo voluntariamente. Aquí es donde deben de concurrir las voluntades. O también se puede revocar por ingratitud del adoptado. Si en determinado momento el adoptado sabe que es adoptado y empieza a portarse ingrato, no cumple con sus obligaciones, abusa de los derechos que tiene como hijo y toda esta situación, entonces cuando hay una ingratitud por parte del adoptado, se puede revocar. Va a una de las voluntades y dice, oye, ¿sabes qué? Hay una causal de ingratitud y por lo tanto está bien definida la ingratitud en el Código Civil y puede decir, ¿sabes qué? Hay una causal de ingratitud, la misma te la acredito, revoca la adopción y se puede revocar por estas causas, ya sea por la concurrencia de las mismas voluntades que al final se arrepienten o ya no quieren o ven que no era lo más conveniente y de una manera saludable, sana y consciente dicen, no, pues vamos a revocarla, ok, vamos todos, nos ponemos de acuerdo así, revóquese. Y la otra es por ingratitud. Por nulidad, la nulidad es una situación genérica que necesariamente como es y que se puede presentar en todos los actos jurídicos. La nulidad es una situación jurídica palpable o presente en la mayoría de los actos jurídicos. Al ser acto jurídico cabe la posibilidad de nulidad, de decretar su nulidad. ¿Cuándo se declara la nulidad de un acto jurídico? Cuando no se cumplen con los requisitos de existencia o de validez establecidos por la ley. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? La voluntad, objeto lícito y solemnidad, cuando así lo requiere la ley. Por ejemplo, este es un acto solemne, entonces aquí sí se requiere que se cumplan los tres requisitos de existencia. Los requisitos de validez son ausencia de vicios en la forma legal, cumplir con la forma legal establecida, ausencia de vicios en el consentimiento, objeto, motivo o fin lícitos, o sea, deben ser lícitos, y capacidad. Faltando alguno de estos, no es válido, o sea, traería como consecuencia la nulidad del acto jurídico. En algún momento más adelante, no es propio de nuestra clase, pero más adelante en la clase de obligaciones, ustedes van a conocer lo que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa, o la inexistencia y la nulidad. Ya lo estaremos viendo, o si quieren en alguna otra ocasión, se los explico sin ningún problema, pero de eso se trata la nulidad. La nulidad siempre puede estar presente en todo acto jurídico que no cumpla con los requisitos esenciales o de validez que marca la propia ley. Bien, y con esto estaremos terminando lo que tiene que ver con nuestra institución llamada adopción. Les agradezco mucho su atención, quedo a cualquier duda, comentario o aclaración, con gusto lo analizamos. Tengan un excelente día, hasta luego.